tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hola Fede, ¿cómo estás? estás? Flor? Buenas tardes, gracias por acompañarnos otra vez. Estamos acá desde la redacción de La Voz, como siempre, terminando una semana que estuvo completamente atravesada, protagonizada por la enorme protesta, la enorme marcha callejera, marchas en realidad que hubo en todo el país, en la ciudad de Córdoba incluida, en defensa de la universidad pública, reclamando para que no se la deje desatendida en materia de fondos, ¿no? Exactamente, que fue leída, entre otras cosas, como la primera señal fuerte de la sociedad hacia Javier Milei, en un ámbito que es muy caro a los sentimientos de toda la sociedad, que tiene muchos votantes de Milei, que es la universidad pública, pero que, bueno, acusó el golpe el gobierno y que marcaría de alguna manera un antes y un después en algunos temas. Una especie de límite claro a la motosierra. Cuidado con la motosierra en la universidad pública. En Córdoba hubo cerca de 80.000 personas, se estima. En la ciudad de Buenos Aires fue la más masiva, lógicamente por la relación que hay de cantidad de habitantes. Casi 450.000 personas. Es muy difícil que una cantidad así de gente salga a la calle. Hubo una convocatoria, por supuesto, pero no hubo una estructura de organización, no hubo transporte al servicio de manifestantes. Toda gente con alto protagonismo de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, que eligieron salir y dar esa señal que decías vos al gobierno de Milei. Y además instaló un tema que quizás por ahí no estaba en la agenda de la sociedad, que es discutir qué universidad tenemos, hacia dónde vamos, cómo mejorarla, porque también hay reconocimiento de que hay que discutir. Pero bueno, se instaló como sea, con esta cuestión del maltrato incluso del presidente de la Nación. Sí, la acusación de adoctrinamiento. Claro, exactamente. Como un tema que hay que debatir, que la sociedad necesita debatir porque es muy importante para Argentina y en un momento tan delicado también es necesario complejizar la discusión, no trabajarla desde el blanco y negro como hace Milei por ahí, y que, bueno, necesita de alguna manera llegar a consensos y a conclusiones mucho más elaboradas que las que pueda hacerse desde un tuit, ¿no? Interesantísimo dialogar sobre todas estas cosas y el impacto de esta gran protesta con quien es la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Córdoba, la segunda universidad en tamaño, en importancia desde ese punto de vista en el país. John Boretto, bienvenido, gracias John por estar acá. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, John, la primera impresión, esta marcha, ¿significa realmente una bisagra, crees vos? ¿Va a cambiar el modo de relación que venían sosteniendo el sistema universitario a través de los rectores con el gobierno de Javier Milei? Bueno, esperemos que sí, efectivamente, como ustedes decían al comienzo, recibimos un acompañamiento muy importante de parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, que siente a las universidades públicas y a la educación pública como un patrimonio muy importante que hay que proteger, no desde un sentido conservador, porque nosotros somos conscientes de que el mundo del conocimiento va cambiando y va planteando desafíos nuevos y la sociedad también, entonces nuestras instituciones no tienen que ser instituciones ancladas, tienen que ser instituciones innovadoras y dinámicas que estén permanentemente atentas a las demandas de la sociedad. Y esperemos que sí, porque nuestra apuesta de todas las autoridades es que, por supuesto, podamos hacernos comprender, podamos lograr puntos de acuerdo en torno a las necesidades, en este caso en materia presupuestaria, con el gobierno. El diálogo siempre ha existido, ha habido respuestas insuficientes. Esperemos que esto permita lograr un diálogo mucho más aceitado, porque ese es el camino, sin lugar a dudas, para encontrar soluciones a este problema, digamos. ¿Ya recibieron alguna señal concreta, convocatoria? Entiendo que hay una convocatoria para la semana próxima, que todavía se están viendo los detalles, pero bueno, como digo, nuestra disposición es permanentemente vinculada al diálogo, tratando de exponer las distintas problemáticas, porque por supuesto que no desconocemos la situación crítica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal que tiene el país, pero cuando nosotros estamos reclamando ciertas actualizaciones presupuestarias de partidas para el funcionamiento de la universidad,
como así también las recomposiciones salariales, lo hacemos frente a un deterioro muy significativo por los procesos inflacionarios que se han venido afrontando. En gastos de funcionamiento, las universidades vinieron recibiendo la misma partida desde el mes de enero del 2023 hasta febrero de este año, y en ese periodo la inflación rondó aproximadamente el 300%. Sí, las facturas de luz, por ejemplo, se han multiplicado por 5, las que han llegado a muchas facultades. En el caso de la universidad, justamente pedí esa información, fue un incremento aproximadamente en febrero y en marzo del 330% respecto de los mismos meses, para hacerlo comparable, del año anterior, lo cual es muy, muy significativo. El gobierno ha dado alguna respuesta que nosotros lo tomamos como un aliciente. Hubo un primer incremento en gasto de funcionamiento para el mes de marzo del 70% y un anuncio de otro 70% para el mes de abril, pero obviamente no logra compensar esta cuestión. Si esta política de actualización continúa, bueno, vamos a poder brindar mejores respuestas, digamos, a las demandas. Con esos números serían más o menos 140% de incremento para funcionamiento. ¿Está garantizado el funcionamiento de la Universidad Nacional de Córdoba de acá a fin de año? Bueno, nosotros en la Universidad de Córdoba, hace ya un tiempo, en el Consejo Superior, hace más o menos un mes, aprobamos un presupuesto de asignación para gastos, donde establecimos ciertas prioridades en algunas actividades. Trabajamos con la premisa de mantener el funcionamiento de la universidad, de todas sus funciones, pero con prioridad en algunas funciones esenciales, por supuesto la tarea educativa, que tiene que ver con el dinero para el funcionamiento de cada una de las facultades. Servicios esenciales, luz, gas, seguridad. Bueno, por supuesto, esos ítems, por supuesto también la actividad de ciencia, la actividad de extensión, los programas de becas y ayudas económicas para estudiantes, el comedor universitario. Todo eso lo hemos hecho con alguna actualización de partidas que por supuesto no compensan la inflación, por lo tanto estamos garantizando las actividades con prioridad en algunas, por supuesto con menos magnitud porque no podemos compensar ¿qué todo es lo que se ha tenido que dejar de hacer? En principio no hemos dejado de hacer cosas, en todo caso, cuando establecemos prioridades en algunas actividades respecto de otras, esas otras ven disminuida la magnitud de la cantidad de respuestas que uno puede dar. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, supongamos en la escuela de oficios, que es muy importante para la universidad, nosotros vamos a trabajar ahora con el mismo presupuesto del año pasado, es decir, vamos a tratar de establecer convenios buscando explotar y aprovechar del mejor modo los recursos que tenemos para ese programa, porque es una respuesta muy importante para un cierto sector de la sociedad que encuentra ahí oportunidades de nuevos trabajos, de emprendimientos. Pero bueno, hemos tenido que limitar, o sea, pero siempre trabajando con la continuidad. Medidas, ustedes se aseguraron al menos en números de llegar a fin de año. Claro, ¿por qué? Porque nosotros estamos asignando, cuando digo prioridades, por ejemplo, sí hemos resignado el inicio de nuevas obras públicas. La universidad tiene una reserva para realizar obras públicas, obras de infraestructura en las distintas facultades. Ese programa lo hemos postergado. Lo que estaba funcionando en ejecución lo terminamos de ejecutar, pero lo nuevo lo hemos postergado porque hemos asignado esos fondos, esas reservas, a estas actividades primordiales. También teníamos remanentes de ejercicios anteriores, algunos ahorros, recursos propios que genera la universidad. La universidad hace transferencia de servicios, por supuesto, también desde el punto de vista financiero, cuando uno tiene, por ejemplo, que pagar una obra dentro de 3 meses, tiene la reserva de fondos, esos 3 meses hace colocaciones financieras para mantener, por un lado, una estrategia financiera para proteger lo que tiene exactamente. ahorrado. Eso lo hemos aplicado, esos recursos los hemos aplicado. Ya desde el año pasado nosotros tomamos algunas previsiones porque independientemente del escenario, digamos, de gobierno, porque el escenario electoral era, digamos, imprevisible todavía el año pasado, pero sabíamos que por la situación que venía afrontando el país, este año, desde el punto de vista fiscal, iba a ser un año complejo, con distinta magnitud o con distintas características, pero no iba a ser un año holgado desde el punto de vista presupuestario. Entonces, fuimos tomando algunas previsiones, algunas reservas,
como para poder afrontar mejor el año. Así que, por supuesto que estos recursos no son infinitos, por eso necesitamos imperiosamente que los procesos de actualización presupuestaria continúen y acompañen el ritmo de la inflación, porque no estamos pidiendo crecer en actividad, estamos por lo menos en una situación crítica, sostener las cuestiones esenciales. Vemos como una buena respuesta estos dos anuncios porque, bueno, estábamos con un presupuesto reconducido y estos son dos actualizaciones. Obviamente que estaríamos mucho más tranquilos con un presupuesto que nos dé previsibilidad respecto de los fondos que vamos a recibir. Por eso esperemos que para el próximo año podamos contar con un presupuesto y que ese sea también uno de los puntos de la agenda de conversación con el gobierno, empezar a preparar el escenario presupuestario para lo que resta de este año, pero para el año que viene contar con un presupuesto como corresponde. Claro, el otro gran problema en materia de gasto son los salarios, que entiendo son el gasto mayoritario, alrededor, el dato que se da es el 90%, no sé si... Bueno, ¿cómo será que se ha deteriorado la situación de las partidas de gasto de funcionamiento, que uno arranca normalmente con una relación del 90% para sueldos y 10% para gastos? Y ahora la partida de gasto de funcionamiento está representando el 5%. Claro. O sea, el 95% son salarios que además están fuertemente afectados. También están retrasados. Claro. Ayer justamente el propio secretario de Educación reconocía que en este contexto hubo un retraso respecto de los niveles inflacionarios que se han... Y aparte un retraso respecto de los aumentos que se les ha dado a los empleados públicos en otras áreas. ¿Por qué menos a los docentes universitarios? Bueno, la verdad que eso no desconocemos cuáles son las razones. Lo cierto es que en el primer trimestre de este año, que la inflación fue superior al 50%, el aumento que se le dio a los trabajadores docentes y no docentes universitarios fue del 28%. Y en el mes de diciembre, que se contempló un acuerdo paritario con el gobierno anterior, que fue un porcentaje bastante pequeño frente a la inflación también que hubo en el mes de diciembre. Claro. No, a la par de la discusión sobre fondos, se habla mucho desde el gobierno de auditar los gastos de las universidades. Bueno, leyendo también sobre el tema, hay dos tipos de auditorías que lo explicaron bien. Por un lado, las internas que hacen las propias universidades y por otro lado, la que hace la Auditoría General de la Nación, que depende de una comisión mixta del Congreso de la Nación. En el caso de Córdoba, y leía también eso, que Juan Manuel Olmos, que es el titular Auditor del General de la Nación, Auditor General de la Nación, decía que Córdoba estaba por ser auditada. ¿En qué está el tema de la Universidad de Córdoba? ¿Se hacen auditorías? ¿Viene la Auditoría General de la Nación a hacerlas? ¿Cuál es el panorama? Bueno, respecto de eso, lo primero que quiero decir es que, por supuesto, que al administrar recursos públicos corresponde que las universidades que administran en el marco de su autonomía y de su autarquía, que está consagrada en la Constitución, que administre esos recursos, obviamente hay que rendir cuentas ante la comunidad. Y por supuesto que tiene que haber procesos de control, de fiscalización, de auditorías. Periódicamente la universidad lleva adelante estos procesos con una unidad de auditoría que está conformada por profesionales que se encargan de esa tarea, profesionales que ingresaron por concursos públicos, que permanecen más allá de las gestiones universitarias de turno. Y hasta el momento esa auditoría y unidad de auditoría reporta los informes a la Sindicatura General de la Nación. Bien. Es decir, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo. O sea que nosotros no tenemos un problema en ese punto, más allá de que la Ley de Educación Superior prevé que sea la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, la que realice la fiscalización externa. He leído este anuncio, estamos dispuestos a recibir la Auditoría General de la Nación. ¿Cuánto hace que la auditoría no hace un trabajo en Córdoba? No recuerdo cuándo fue la última vez, porque como la universidad venía trabajando de manera coordinada con SIGEN, todos los informes anuales de auditoría que se realizaban se reportaban a SIGEN, y SIGEN hacía sus devoluciones, sus opiniones y demás sobre las observaciones que detectaba y demás. No recuerdo cuándo fue la última vez, pero yo creo que lo que debería ocurrir
para que, y esto lo hemos venido conversando también el año pasado en una comisión específica del Consejo Interuniversitario Nacional del CIN, de que la Auditoría General de la Nación debería ser dotada de mayor presupuesto para que pueda cumplir mejor la tarea de fiscalización, no solo en las universidades. Decía un poco eso, ¿no? Falta de recursos también. Claro, o sea, necesitan más recursos técnicos y profesionales para abarcar no solo el control a las universidades, sino todo el sector. Es complejo, aparte de hacer una auditoría público en instituciones tan grandes, claro. Pero nosotros permanentemente, digamos, efectuamos control, incluso hay sistemas de control interno, de rendición de gastos, que la universidad tiene. Por otro lado, debo decir lo siguiente, la universidad recibe en el marco de la... Por eso, estamos absolutamente de acuerdo con que se realicen auditorías respetando lo que dicen los marcos normativos y la Constitución. Por supuesto que todo esto se puede mejorar, eso es motivo de conversación también. Quiero decir también que la universidad, como es una entidad autónoma, por la Constitución, recibe estos aportes del Estado Nacional, por ejemplo, las partidas de gastos de funcionamiento. Y es el Consejo Superior el que aprueba el presupuesto anual. En ese presupuesto en nuestra universidad está perfectamente detallado cuántos fondos van para el funcionamiento de cada una de las facultades, de los colegios preuniversitarios. Es un órgano equivalente al Congreso, pero interior, con distintas agrupaciones políticas. Están todos los claustros, docentes, no docentes, decanas, decanos, estudiantes no docentes en ese ámbito. Ahí están especificados cada programa. Por ejemplo, dije, Escuela de Oficios, está el programa de Escuela de Oficios, cuánto recibe. Becas estudiantiles, cuánto recibe. Claro. Y luego, de transcurrido el ejercicio, se aprueba también en ese ámbito lo que se llama la ejecución presupuestaria, es decir, se verifica cómo es que se cumplió con lo que se presupuestó. Y sobre eso se efectúan los controles y auditorías. Otro de los temas... Yo quería completar una cuestión del panorama de los salarios. El salario de los docentes en los colegios preuniversitarios, Montserrat y Belgrano, a donde van, no sé, cerca de 2.500, más chicos aproximadamente, son muy numerosos. Ellos, entiendo, están más afectados porque dejaron de cobrar, ellos percibían el incentivo docente. Sí, el FONI. Claro, y dejaron de percibirlo. ¿Es mayor el deterioro salarial ahí? ¿Cómo va a ser el año en materia de conflictividad? ¿Qué expectativa tiene? Efectivamente, en realidad los aumentos y las pautas de aumentos salariales para docentes es similar entre los colegios preuniversitarios y los docentes universitarios. Está esa cuestión que tiene que ver con el FONID, que sobre todo afectó a las jurisdicciones provinciales. Por supuesto, también en el caso de los colegios preuniversitarios cobraban un diferencial porque muchos docentes están en ambas jurisdicciones, entonces ahí probablemente un segmento haya perdido una parte de ese fondo. Es algo que nosotros hemos reclamado también, de que se restituya. No tengo idea bien de la magnitud, porque como digo, cobran un diferencial porque una buena parte son docentes también de la jurisdicción provincia, entonces cobran entre ambas jurisdicciones el fondo de incentivo docente. Bueno, ahora eso no está. La última, Joan. ¿Desde cuándo están atrasadas las partidas presupuestarias para la universidad? Porque se habló mucho también, ¿desde cuándo están congeladas? ¿Cuánto es el retraso que tienen? Bueno, como dije, respecto de las partidas para gastos de funcionamiento, normalmente, y nosotros veníamos reclamando esta cuestión, normalmente se actualizaban año a año cuando se aprobaba el presupuesto. Por lo tanto, y después no se actualizaban durante el año. Cuando se afrontaron procesos inflacionarios como los que hemos tenido en los últimos años, efectivamente eso nos acarreaba problemas. Por ejemplo, como dije, las partidas de gasto de funcionamiento, a decir verdad, la universidad nuestra y todas recibieron la misma partida entre enero del 2023 y febrero de este año. Recién tuvimos este primer incremento en marzo. Lo lógico hubiera sido que si se aprobaba el presupuesto el año pasado, ahí hubiéramos tenido se hubiera aprobado la actualización anual. Bien. Sin embargo, el año pasado nosotros fuimos reclamando, tan es así que a fin de año el gobierno anterior dispuso de 2 cuotas adicionales
por el atraso que en realidad, a decir verdad, lo efectivizó al envío de fondos el actual gobierno. O sea, el atraso del año pasado. Claro. La resolución Estaban dispuestos, pero los pagó la este resolución gobierno. la tomó el gobierno anterior y la ejecutó antes de fin de año este Bien. gobierno. Por eso ya veníamos efectuando un reclamo. Lo lógico sería que como el presupuesto se construye con una relación de 90% para sueldos y 10% para gastos, lo lógico sería que cada vez que se acuerdan aumentos paritarios, también se actualicen las partidas de gastos de funcionamiento. Y no esperemos un año. Bien. Por supuesto que si tuviéramos un escenario de estabilidad económica, No, o sea, ese no no haría sería falta, un claro. problema. Claro. Pero efectivamente veníamos con un atraso ya desde hace un año. Bien, perfecto. Bueno, ojalá que puedan normalizar, que logren los fondos necesarios para el funcionamiento y sobre todo para que los Sí. alumnos tengan certidumbre de que puedan seguir preparándose, cursando y llevando adelante sus y carreras. también tangencialmente esto detona una discusión sana, rica, positiva de qué cambios puede implementar el sistema universitario para mejorar, para solucionar los déficits que tiene, Tal para cual. seguir elevando la calidad educativa y demás. Absolutamente, siempre dispuestos. Nosotros somos una institución de la sociedad, de modo tal que tenemos que estar permanentemente escuchando. La sociedad confía mucho, somos de las instituciones que según las Totalmente. encuestas generan Sí. mayor confianza, pero eso hay que sostenerlo con una actitud de apertura a las discusiones y de transparencia en la gestión. Perfecto. Bien, gracias, Muchísimas John. gracias. Gracias John. a ustedes. Nos vamos a un corte, ya volvemos.